ya cerca a los 4 soles. ¿Cuáles son los factores que están impulsando al billetito verde y cómo esto puede terminar impactando en usted, en el día a día de todos los peruanos? Estamos con el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. Señor Castilla, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. No, gracias a usted y tratar de entender cuáles son los factores que están llevando al dólar ya casi me parece a bordear los 4 soles en cualquier momento. Son factores externos principalmente. Hay un creciente riesgo que el mundo está entrando potencialmente en una recesión nuevamente. Hay cálculos que dicen que puede que haya una probabilidad de 40 a 50% de que economías tan importantes como Estados Unidos, la Unión Europea, entren a una fase de no solamente menor crecimiento, sino de recesión. Y eso obviamente ha alarmado a todos los agentes económicos. Cuando hay alarma, cuando hay miedo, el refugio es el dólar. Entonces hemos visto una gran demanda por moneda dura, por el dólar, se ha apreciado y todas las monedas han caído. Esto es un fenómeno que está ocurriendo a nivel internacional. De hecho, el día de hoy, después de muchísimos años, se ha llegado a la paridad entre el euro y el dólar. Entonces estamos ante una situación compleja. ¿Qué explica esto? Lo que explica esto tiene que ver con la lucha contra la inflación, por lo cual se han incrementado las tasas de interés. Eso atrae los capitales. Y también fenómenos como la disrupción en las cadenas de suministro. El comercio internacional está muy afectado por lo que pasa en China. Sí. Hemos aprendido que nuevamente han confinado a la población porque no llegan a controlar la pandemia. Entonces, es un cúmulo de factores externos que tiene como consecuencia no solamente la inflación que hemos estado viendo, sino un incremento en el tipo de cambio y una perspectiva menos favorable, por no decir negativa, del mundo. Ahora, permítame dejarle la pregunta, tenemos que hacer una pausa, pero un dólar alto, no sé por cuánto tiempo, creo que nadie lo puede saber ni predecir, ¿cómo termina afectándonos en el día a día? Me contesta después de la pausa, por favor. Haz volar tu imaginación con las mejores novelas de aventuras. La vuelta al mundo en 80 días. Robinson Crusoe, Sandokan. Una colección de lujo con ilustraciones y grabados originales. Primera entrega, La Isla del Tesoro, por solo 19 soles 90 más cupón del comercio. ¡Mereces una escapada! Ahora con los Gratis Days. Vive experiencias todo incluido en Decameron El Pueblo. Invierte en ti y desconéctate a solo 1 hora de Lima. Todo incluido por solo $92 o 350 soles por noche por persona. Aprovecha los Gratis Days hasta con 15% de descuento para viajar en julio. Separa al 016342424 o en decameron.com. Open English Junior tiene una oferta especial para vos. Aprovecha que tus hijos son nativos digitales, que para ellos estudiar desde casa es súper normal. Empezá hoy mismo a darle las mejores herramientas a tu hijo. Te aseguro que en el futuro vos vas a estar feliz y él te lo va a agradecer. Este año tú también puedes impulsar el futuro de tu hijo. Inscríbelo hoy en openenglishjunior.com. Siempre he querido convertirme en una bailarina profesional en la ciudad de Nueva York. Y gracias a Open English, mi sueño se hizo realidad. Siempre supe lo importante que era el inglés para mi vida. Gracias a Open English me aceptaron en el Centro de Formación Técnica de Asistente Ejecutivo Bilingüe. La próxima historia de éxito será la tuya. Aprovecha nuestra oferta especial e inscríbete hoy en openenglish.com. ¡Mereces una escapada! Ahora con los Gratis Days. Vive experiencias todo incluido en Decameron El Pueblo. Invierte en ti y desconéctate a solo 1 hora de Lima. Todo incluido por solo $92 o 350 soles por noche por persona. Aprovecha los Gratis Days hasta con 15% de descuento para viajar en julio. Separa al 016342424 o en decameron.com. Después de 2 años difíciles y muchas ausencias, hoy, por fin, están aquí para llenarnos de ilusión. Con ustedes, nuestro público. Porque lo que une el corazón es para siempre. La Tarumba presenta Eterno. ¡Que empiece el espectáculo! Luis Miguel Castilla, es ministro de Economía y Finanzas, conversando sobre qué está pasando con el precio del dólar que casi llega a los 4 soles. Y le dejaba hecha la pregunta, señor Castilla,
¿qué impacto va a tener esto? Ya, $1 a casi 4 soles. Un dólar alto significa que potencialmente los productos importados se encarecen y la inflación puede subir más. Entonces, esto puede dificultar la labor del Banco Central de reducir una tasa de inflación que está 4 veces más alta que el promedio de los últimos, 20 años. Y esto encarece todos los costos. Es una ventaja, si se quiere, momentánea para los exportadores, claro, porque hace, digamos, a los transables más competitivos. Pero ese es, es un impulso adicional temporal. Lo cierto es que esto puede complicar el manejo económico porque lo que el dólar refleja es la salida de capitales. El año pasado los capitales salían por temor a las medidas del gobierno, ahora salen por temor a lo que pasa en el mundo y se refugian en activos más seguros como el dólar. Y ahora entiendo que el precio del cobre, que es el principal, es nuestro producto estrella, es lo que más le vendemos al mundo, el precio está cayendo. Es decir, van a entrar menos dólares a la economía peruana por el cobre que vendemos. Correcto. Y el tipo de cambio también está vinculado a ello, ¿no? El cobre, Omar, es la variable quizá más crítica para pronosticar el crecimiento futuro y especialmente los recursos fiscales. Cuando uno proyecta los ingresos tributarios para formular el presupuesto de la República, la variable clave es el precio del cobre. Tanto así que si cae en $1 el precio del cobre, se llegan a perder entre 2.000 a 4.000 millones de soles en recaudación. Entonces lo que estamos viendo es que lamentablemente esta ventana de oportunidad que acompañó al gobierno en su primer año se ha cerrado estrepitosamente, ¿no? En 3 meses la cotización del cobre ha caído en 1/3, 33%. Entonces hay muchos que opinamos que esa ventana que pudo haber sido utilizada para darle un impulso adicional a la economía, bueno, parece que esa suerte ya se está esfumando, ¿no? Entonces tenemos eso, más la conflictividad social, que explica por qué la minería se ha contraído en lo que llevamos del año, ¿no? Entonces la situación no pinta bien y esto no solamente riesgos externos, sino todavía la perseverancia del gobierno de optar por medidas que son disruptivas, nuevamente el fantasma del control de precio para luchar contra la inflación y mucha, digamos, deficiencia en la gestión pública, ¿no? Ese punto es clave, ¿no? Porque claro, uno dice ya, bueno, está entrando menos plata, los precios están altos, pero además tenemos, y esto hay que ser bastante claros, corrupción en distintos niveles de gobierno. Corrupción que muchas veces se mezcla con mala gestión, como usted dice. Leí un reporte de gestión hoy que señalaba que de cada 4 soles que ingresan a los distritos por canon, apenas se gasta uno. Se gasta uno. Ese es un drama porque, y eso de alguna forma es parte de la explicación de toda la convulsión social, el descontento que hay en las personas que viven cerca a los yacimientos mineros. Y esto es muy lamentable ahora que estamos a puertas de elecciones regionales y locales. Hay una rotación de autoridades que también, mientras aprenden a gastar, sí, se cae la ejecución. Y lo que se gasta muchas veces se gasta mal y no se cierran brechas, ¿no? En los distritos que son más ricos de canon, por ejemplo, la Contraloría brilla por su ausencia. Entonces, es un flagelo muy importante, es significativo. El último reporte de la Contraloría señala que hay 23.000 millones de soles, sí, que se pierden por corrupción. Por año, ¿no? Anualmente, sí, a lo que se suma otro tanto por obras paralizadas. Entonces, no somos un país como para darnos ese lujo de dejar a los ciudadanos sin los servicios que esas obras van a dar. Y eso es el caldo de cultivo para este descontento y buscan panaceas como cambios en el modelo económico, al estatismo, ante esta precariedad en la gestión pública que se ve agudizada no solamente en los gobiernos locales y regionales, sino también en el gobierno nacional. Ahora, el mundo que viene o que ya estamos viviendo en los próximos meses parece a todas luces más adverso. Es decir, el tema de los precios va a seguir siendo un problema para las familias peruanas como lo es para las familias en Colombia, en Chile, en los Estados Unidos. Es difícil prever porque cuando se trata de un shock de oferta, básicamente disrupción en el mercado de los commodities o esta disrupción al comercio internacional, no se sabe exactamente cuánto va a durar, ¿no? Ya la guerra en Ucrania ya lleva casi 6 meses. Sí.
y no hay ninguna, digamos, señal que esto vaya a acabar pronto. Entonces, lo más probable es que vamos a tener inflación por encima del rango meta del Banco Central de 3% todo el año entrante. O sea, que recién en el 2024 comience a retornar a la inflación que estamos usualmente acostumbrados, que es una inflación en torno al 2-3%. Y ahora, en ese sentido, lo que se ha diseñado desde el MEF con el ministro Graham es un bono, entendemos, de alimentos de 300 soles para las familias más pobres. Pero esto, nuevamente, ¿va a ser suficiente en el mundo que se viene? Va a amortiguar, digamos, porque la inflación tiende a afectar a los más pobres y la inflación de alimentos es una parte muy importante de la canasta básica de los segmentos más pobres de la población. Entonces, lo que el MEF está haciendo fue lo que siempre debió hacer, es identificar cuál es el segmento más vulnerable a estos cambios y darle cierta ayuda. Ellos han proyectado 300 soles. Bueno, 300 soles yo no sé cuánto tiempo va a durar. Y ahí también la caja fiscal, digamos, uno va sumando todos estos gastos. Y en un mundo en el cual la proyección es a menores ingresos, estamos ante una situación más complicada, más delicada en las finanzas públicas. Entonces, el MEF hace bien de dar apoyo a quien debe. Esto es mucho mejor que esas medidas poco eficaces de alivios tributarios que finalmente no tuvieron ningún efecto en los precios, que siguieron incrementándose. Entonces, yo creo que hay que ahora ser mucho más juicioso en términos de el uso de recursos públicos y nuevamente invocar al gobierno que genere un entorno de estabilidad para que la potencialidad del empleo, la inversión se reenganche, la pública y la privada, porque estamos en un momento de pesimismo total, lamentablemente, Omar. Solo para terminar, ¿no? Es imposible no hacer esta analogía, no sé si es correcta. Tuvimos vientos a favor y pues un barco que iba un poco a la deriva. Se nos viene a todas luces, por lo que usted dice, una tormenta muy fuerte. ¿Cuál es el rumbo de este barco llamado Perú? Y con un capitán desorientado, ¿no? Entonces, es complicado. Ahora, tenemos fortalezas macroeconómicas importantes que nos pueden dar cierto margen, pero sin duda lo que estamos viendo es que el gobierno no ha internalizado plenamente que se vienen épocas difíciles, para lo cual se requiere tener un horizonte de estabilidad, cosa que está ajena, y tener mejores gestores, justamente para lograr mitigar el daño a los pasajeros de este gran barco que es el Perú. Complicado. Muchísimas gracias, Luis Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas, sobre este análisis que no parece nada muy alentador. Pero, a ver, no quería terminar en un punto que me parece clave también, que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando de la gestión, ¿no? La gestión pública y la parálisis de la obra pública. Simplemente se ha detenido. ¿Qué sabemos en cuanto a inversión pública y al otro gran motor que es inversión privada? La inversión pública se ha detenido básicamente porque el principal ministerio que gasta en el país es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y él ha sido víctima, digamos, de todos estos manejos malos, opacos, que ha hecho que la máquina que jala al resto de la inversión pública se pare. Y respecto a la inversión privada, la inversión minera se ha detenido prácticamente por toda la conflictividad social mal manejada, y la inversión que responde a las expectativas, a las señales, está viendo cómo patear, cómo resguardar su capital, que hoy día hay un horizonte de mayores riesgos políticos, regulatorios, y ahora riesgos que vienen de afuera ante un potencial encarecimiento del capital y del financiamiento. Entonces, no estamos ante un buen escenario y el motor externo que nos ha ciertamente ayudado y impulsado se puede detener, y ahí estaríamos en una situación mucho más complicada que hoy día. La expectativa del Banco Central de Reserva es 0% de crecimiento de inversión privada para este año. Sabemos que sin inversión privada pues no se puede generar empleo de calidad. ¿Está siendo optimista el BCR o es lo que vamos a tener? El rol de las autoridades es dar una señal de optimismo, pero yo creo que probablemente vayamos hacia una contracción compleja, mucho más significativa de lo que se anticipa, y lo que está pasando en el mundo significa que hay menos tolerancia al riesgo, y el Perú se ha convertido en un país muy riesgoso y los capitales salen. Eso es lo que va a ocurrir, y el Banco Central lo sabe, pero no lo puede anunciar para no propiciar, digamos, una salida de capitales que atenta contra la estabilidad financiera del país.
Perfecto, señor Luis Miguel Castilla. Ahora sí, muchísimas gracias. Quería unas preguntas adicionales porque es un tema sumamente sensible. No olvidemos eso. Sin empleo, con precios altos, una economía o una ciudadanía mucho más pobre y además golpeada, no olvidar, por una pandemia. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas. Antes de despedirnos, una información sumamente importante. Tenemos que estar siempre atentos y prevenidos. Esta noche se reportó un sismo de 5.4 grados de magnitud en la provincia General Sánchez Cerro, en Moquegua. El temblor tuvo una profundidad de 18 kilómetros según el Instituto Geofísico del Perú. En lo que va de la noche, hasta el momento, se han registrado 9 réplicas. Oyentes de RPP indican que se han registrado deslizamientos de piedras en diversas regiones de la zona sur del país. Este sismo se sintió también en Arequipa y Tacna. Vamos a conectarnos de inmediato con nuestro compañero Pablo Rojas, que se encuentra en Arequipa. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es la situación? ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Directo en directo. Hasta el momento en la región Arequipa no se han reportado la pérdida el fallecimiento de personas a raíz del sismo y tampoco la destrucción de viviendas hasta el momento en un reporte preliminar de las autoridades en la región Arequipa. Sin embargo, este movimiento, Omar, ha sido captado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial de Arequipa. En las imágenes se observa cómo el fuerte movimiento inició a partir de las 6:36 de la noche. Muchos de los ciudadanos que se encontraban en la Plaza de Armas, por ejemplo, también en la calle Mercaderes, una de las zonas más céntricas de la ciudad de Arequipa, salieron de los locales comerciales y se reunieron en el centro de la vía ante posibles derrumbes de los edificios que están en el centro de la ciudad. Diferentes ciudadanos incluso abandonaron las compras que realizaban. Esto también ha pasado en el sector de Andrés Avelino Cáceres, el mayor centro de abastos de la región Arequipa, donde también los ciudadanos y comerciantes evacuaron los edificios y los centros comerciales ante este fuerte sismo registrado en la región Moquegua y que también alcanzó la región Arequipa. Comentarte además que hasta el momento la Municipalidad Distrital de Sabandía ha reportado la caída de gran cantidad de piedras de gran tamaño en el sector que conecta al anexo de Yumina, por lo que el tránsito es restringido hasta esta hora de la noche. La policía y en apoyo también de miembros del Serenazgo están a la espera de maquinaria pesada para poder liberar la vía de toda esta en este sector, Omar. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Pablo, por la información de la situación entonces tras estos constantes sismos que se viven o que se registraron en Moquegua, y pues las réplicas se han sentido también en la zona sur del país, en Tacna y Arequipa, con todo el detalle de Pablo Rojas. Ahora sí, nos tenemos que despedir, son las 10:06 de la noche, pero ustedes, bueno, ya saben, nos reencontramos el día de mañana, minutos antes de las 8:30 de la noche, porque al final, señor, señora, todo se sabe.